Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga, que no es para eso. Calmate, ventarrón. Calmate, ventarrón. Así mismo le decimos a la India, que es la que siempre está ahí diciéndonos, bueno, se nos llegó la hora y arranquemos con esto. Y así, al buen sonido de la cumbia, empezamos, y a la orden, obviamente, de nuestra comandante, la señora India, en la operación, comenzamos una emisión más de Venga que no es pa' eso. Hoy, como siempre, saludando a todas las personas a través del 88.3 en el FM desde Parque de los Patricios, el hermoso barrio del Parque de los Patricios, desde donde emitimos este programa. Saludamos también a personas que, como siempre, reportan sintonía a lo largo y extenso de este planeta, principalmente en ese país donde, por ejemplo, hay 5 especies de animales en peligro de extinción, como lo es el armadillo, el guacamaya bandera, el manatí del Caribe y el oso perezoso, al igual que la rana dorada. En ese país llamado Colombia, escuchan Venga que no es pa' eso a través de sus celulares y computadoras. Mi nombre es Alan Montenegro y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a este excelentísimo grupo de trabajo en el orden como deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señorita Pilar, bienvenida. Hola Alan, ¿cómo estás? No mejor que usted, pero muy bien. Ay, muchas gracias. Yo estoy como con gripa. Hace 2 semanas tengo una gripa durísima. O sea, me ha dado durísimo este invierno. Además por los cambios, ¿no?, de temperatura. Pero bueno, otra vez, nuevamente feliz de estar aquí. Ya extrañaba mucho este espacio. ¿Y por qué se ausentó tanto? ¿Qué le molestó? No, estaba ¿Brian? No, Brian, no. No, un poco mal de salud y resolviendo todo el tema económico, ¿no? Que eso no puede pues dejarse de resolver. Pero bueno, nuevamente aquí, nuevamente hoy en todas las actividades que tenemos propuestas. Y nuevamente dándole un saludo muy, muy caluroso a todos nuestros oyentes que nos escuchan cada 8 días en Radio Sur. Perfecto. Señor Brian, ¿cómo me lo ha tratado la vida? Me ha golpeado un poco la vida esta última semana, pero no, ya un poco mejor, recuperándome. No pude estar el programa pasado debido a algunos problemas de salud que ya hemos casi resuelto hasta el día de hoy. Tengo un poquito de tos, moquitos todavía, pero... Moquitos que le llaman, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, lo importante es que los disfrute, ¿no? Claro. Y lo disfrute, eso es. Bueno, le damos también la bienvenida hoy, un saludo muy cordial a el viejo Miguel, compañero de la casa de Venga que no es pa' eso. Miguel, por favor. Desde bienvenido. La Plata, ¿no? Desde La Plata nos viene acompañando, recorrió varios kilómetros en tren o en colectivo. ¿En qué se No, en tren. Buenas tardes para todos. Un placer estar acá con ustedes. No, el placer es de nosotros, Miguel. Y bueno. ¿Qué tal el nuevo tren? ¿Ya están los nuevos trenes a La Plata, no? No, sigue sin funcionar todas las líneas. Llega hasta Verazategui. Y bueno, ahí anda, pero está hasta el momento bien. Sí, hacen una conexión en el tren, en Verazategui, y luego les toca en bus hasta La Plata. Esa es la conexión, porque desde el año pasado no funcionan los trenes hasta allá. Hay que irse con tiempo. Claro. Hasta por 1 hora y media, 2. Casi. Sí, cuesta 4 pesos el pasaje. Eso sí, es económico. Bueno, también le damos entonces la bienvenida, por supuesto, un saludo cordial a Carlos Aranzales, que ya viene en camino, Emiliano Pombo, que también se encuentra desplazándose. Hay varios, para que la gente más o menos se ubique. Argentina en ocasiones, más que nada en la parte de Capital Federal, sufre la misma congestión vehicular que se padece, por ejemplo, en una ciudad como Santa Fe de Bogotá. Entonces, nuestros integrantes de la mesa
como todos, acá padecemos a veces ese tipo de inconvenientes, por eso se complica un poco. Entonces, Emiliano y Carlos ya vienen en camino. Saludamos también a Angie Suárez, a Fabián Muñoz, quienes hacen parte del equipo de trabajo, al igual que a todo el inmenso grupo de Venga que no es para eso. Voy a empezar a mencionarlos y por favor les pido ayuda para no dejar a nadie por fuera, porque después me recriminan, me dicen, usted no me menciona en la radio. Así que bueno, saludamos a Ángela Quevedo, quien estuvo la semana pasada acompañándonos, a Natalia Mera, a Lina Ordóñez, a Alexandra, a Pablo Damián Sosa, a Diego Aldana, a Natalia. Y Natalia ya la tenemos, Andrea Sáenz, a Lina. A unos próximos, hay muchísima gente que se está queriendo sumar, gente que, miren, la semana pasada tuvimos lo que fue el Cineforo donde se proyectó la película de El abrazo de la serpiente, y obviamente en homenaje a lo que es Andrés Caicedo, luego el baile de salsa. Que fue un éxito, fue un éxito total. Desde ya, por supuesto, volvemos a reiterar las disculpas a las personas que lamentablemente por cuestiones de capacidad del lugar se tuvieron que quedar por fuera de la película principalmente. A esas personas nuevamente les reiteramos nuestras disculpas, y como ya lo venimos comunicando en la semana, hoy a partir de las 8:30 de la noche se abren las puertas para la segunda proyección del Abrazo de la Serpiente, obviamente organizado por todo el grupo de Venga que no es para eso y los compañeros del colectivo Colfulsionarte. Recuerden, hoy a partir de las 8:30 de la noche. Y además queremos recordar que tenemos nuestro concurso de poesía, ¿no, Brian? ¿Cómo venimos ahí con el tema del concurso? Bien, el concurso de poesía estamos todavía recibiendo hasta el 20 de julio, estamos recibiendo los poemas. Ya llegaron unos, ¿no? Ya han llegado varios poemas que se están recibiendo en la dirección de correo electrónico que es info@vengaquenoespaeso.org. Ahí pueden enviar toda la gente hasta esta semana, hasta el 20 de julio. Vamos a estar recibiendo los poemas. Los poemas, bien, para que todo el mundo escriba, se anime a escribir. Recuerden, no hay cosa más linda para las personas que escriben que es que le publiquen lo que escriben. Claro. Es una de las cosas más hermosas que tiene ese ejercicio, que es la escritura. Bien, de esta manera sí, y sin más preámbulo, nos vamos metiendo entonces a lo que es el desarrollo del día de hoy para lo que es el tema. Vamos a estar hablando, en la semana titulábamos el programa La vida no es mercancía. Al inicio de este preámbulo citábamos unas especies, ¿no, Pilar?, que están en peligro de extinción. Una vez que mencionaba yo, por ejemplo, el oso perezoso, que lamentablemente el tráfico ilegal es principalmente en los recién nacidos, que la gente, no sé, esto es una cuestión bastante compleja, pero la gente compra estas especies porque son lindos, es obvio, son tiernos, como que expresan esa ternura, dan ganas de tocarlo, acariciarlo, pero y se lo llevan para su casa, lo sacan de su territorio, claro. Y estos animales empiezan a sufrir de una serie de enfermedades y lamentablemente pierden la vida. Claro, hay una distribución de esas especies importantes de nuestro país, pero me parece, Alan, que es importante como también mencionarle un poco a la gente como las especies exclusivas que tenemos en Colombia. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 66 especies de aves, tenemos 1500 plantas, especies de plantas Hermoso. Exclusivas nuestras, 367 anfibios. Hay algunas especies de anfibios, claro, que están en vía de extinción también y que les utilizan la piel y también utilizan, bueno, para alimentarse, que eso lo hablaremos más adelante, algunas comunidades las utilizan. Hay 115 reptiles exclusivos de Colombia, 34 mamíferos y 1543 especies de orquídeas. Perfecto. ¿Sí? Eso lo vamos a abundar entonces en unos minutos, porque así como ya hacemos este preámbulo, vamos entonces a estar hablando sobre el tema que titulábamos en la semana, La vida no es mercancía, y vamos a estar haciendo un recorrido por ejes fundamentales, como lo es el recorrido por las especies amenazadas,
causas, obviamente, y las medidas que se han tomado para la protección de estas especies. Todo lo que son los movimientos animalistas, porque los hay y tienen un rol muy importante en Colombia, qué son y por supuesto qué tipo de tareas hacen, y la problemática del tráfico de especies en Colombia, esto que lamentablemente tiene una fuerza increíble y funcionan y operan desde el anonimato, entre comillas, entre paréntesis. Y por supuesto, la pérdida del control de nuestra biodiversidad. Esto es Venga que no es para eso, vamos a estar hablando de este tema, vamos a un pequeño corte con la selección musical de Ciguaraya y ya regresamos. Y es bonita y la verdolaga por el suelo. Diagonal a mi papi. Diagonal a ella. Diagonal a ella, a mi señor. papi, viste que ya la voz de no es. Diagonal a mi papi. Con así cariño, como le decimos con la India, papis, papás. Es que así nos tratamos acá en la casa. Oiga, papi, Mentira. bienvenido, mijo. ¿Qué Muchísimas gracias. Honestamente, sí tuve un pequeño retraso antes. Y bueno, ¿sí? Y el subte no ayuda tiempo? mucho. Cuando uno sale justo con la hora, pues el subte puede retrasar. Pero bueno, aquí estamos ya. Perfecto, bien. Carlos, veníamos hablando sobre el tema de las especies que Pilar venía mencionando, que lamentablemente están en peligro de extinción. Hagamos un pequeño repaso, Pilar, para ya meternos en profundidad en este tema. Bueno, mire, lo que estábamos hablando, Carlos, para contextualizarte. Además que yo los venía escuchando. Ah, bueno. Claro, no, es que... Muy bien, bueno, nosotros es como difícil estimar el número total de especies que viven en Colombia, pero los estudios recientes y los que se han hecho y más o menos para tener una idea de la diversidad conocida en cada grupo biológico, ¿sí? Existen datos, por ejemplo, de vertebrados en nuestro país, invertebrados, plantas, los famosos líquenes, ¿sí? No sé si han escuchado sobre los líquenes. Es lo que es la parte que recorre. Es una simbiosis. Claro, y el vegetal. Es una simbiosis, claro. Esos son los líquenes y nosotros tenemos alrededor de 1.674 especies de líquenes. Ojo, hay gente que piensa que eso no es importante, pero eso es fundamental. Fundamental para la fauna, para es fundamental porque ahí se alimentan especies, insectos, artrópodos y demás. Son insectos, o bueno, son animales, son especies que es la base, claro, ¿cierto? El equilibrio de la base de otras especies. De otras especies, ¿vale? claro. Y si no tenemos ese alimento de los líquenes, iba. Sí, claro. Entonces, mire, esta información, para que los oyentes sepan y la pueden consultar también, la vamos a subir ahí a la fanpage y a las redes. Toda esta información de la que les estamos hablando a los oyentes, la estamos sacando del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Sí, eso es una página, es el CIB, y allí aparecen todas las especies, todo lo que nosotros tenemos. Pero un poco para contextualizar también a los oyentes, es que hay que decir algo importante, y es que no se nos olvide, y es que es de la esencia de los seres humanos, ¿sí?, tomarlo todo del medio ambiente, ¿sí? Entonces, tal y como también lo hacen otras especies animales, toman del medio ambiente, ¿sí?, de los ecosistemas, muchas cosas. Pero, ¿en qué nos diferencia esto a los animales? El sistema, el último, o sea, no podemos nosotros, los humanos, aprovecharnos sin contemplaciones ni límites de la naturaleza, ¿sí? Y hay que aclarar algo, nosotros la diferencia que tenemos con los animales es que nosotros podemos apropiarnos del medio ambiente y transformarlo, ¿sí? Podemos transformarlo por medio de instrumentos que ustedes conocen en la historia, que existieron instrumentos como también como la caza, y para que fuera evolucionando también el hombre existió esto. Y bueno, y existen también el desarrollo tecnológico y científico, y ese desarrollo le ha dado también un cambio pues al mundo, ¿sí? Entonces no podemos desconocer esto, ¿sí? Y nos podemos desconocer que, bueno, aquí viene una discusión fuerte y la planteo de una vez para que vayamos también analizando desde este punto de vista. Pongo un ejemplo. Si existe, por ejemplo, el último ser humano en el mundo y ese ser humano tiene derecho a almorzar y hay una ardilla, la última ardilla en el mundo,
Entonces ahí es donde viene la discusión con la gente que quiere conservar y no tocar absolutamente nada de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Tiene el derecho con esa última ardilla de comérsela o de aguantar hambre? Entonces también las circunstancias colocan al hombre ahí en disyuntivas, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Nosotros, como decía, es la esencia de los seres humanos tomarlo todo el medio ambiente, pero ojo, no podemos aprovecharnos tampoco de esto ni extralimitarnos, ¿cierto? Pues porque no podemos, nosotros no podemos vivir separados de la naturaleza y del cuidado del medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente no desde el punto de vista de lo natural, ¿sí? Sino el medio ambiente es todo, ¿sí? Es todo lo que te rodea. Bueno, ¿sí? ahí hay una discusión porque digamos que son muchas las causas que pueden llegar a la extinción de una especie. Claro. Le doy un ejemplo que son las que casi todos conocemos: baja densidad, baja tasa de reproducción, ¿cierto?, de la especie, una escasa capacidad de dispersión de la especie, falta de variabilidad genética para amoblarse al ambiente donde está, los cambios en las condiciones ambientales de estas especies, catástrofes naturales, sí, que son cosas que no podemos evitar el hombre. Pero hay otras cosas, por lo menos el tema de enfermedades por cambiar los lugares de algunas especies, introducir especies en hábitats donde no están producto del hombre, claro. la predación del hombre y otros efectos colaterales del hombre. Yo creo que es importante que nos concentremos en esos efectos que gracias al hombre, directa o indirectamente, llevan a la extinción de una determinada especie, o no a la extinción, ¿cierto?, sino a la amenaza de alguna especie que puede descolocar, Pilar sabrá más de eso que yo, el ecosistema, ¿no? Como es el tema de la minería. Claro, bueno, eso es importante, porque lo que dice Brian es algo como que la diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros sí podemos prever, ¿sí? Podemos evitar impactos negativos en la naturaleza. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Yo por eso estudio una maestría en manejo integral de cuencas hidrográficas, porque precisamente se estudia qué podemos, por ejemplo, construir para que no existan inundaciones y de pronto la gente se quede sin su vivienda en alguna parte de nuestro país. Entonces, más o menos nosotros tenemos prever todas esas cosas, y ahorita hay desarrollos en la ciencia y avances tecnológicos que le permiten a uno trabajar con eso, pero esa es la diferencia. Nosotros como seres humanos, a diferencia de los animales, podemos prever eso en la naturaleza, y por eso nuestros actos con la naturaleza y con el medio ambiente son importantes. Es que sí, no podemos desligarnos ahí de... Es que aquí hay que el problema es lo siguiente: tú dices nosotros tenemos la capacidad de prever, sí, pero esa misma capacidad racional la tenemos para destruir, claro. Porque abiertamente destruimos, o sea, poco preveemos. Yo diría que todos los movimientos en pro de la conservación del medio ambiente y el buen manejo de los recursos realmente es algo muy nuevo, o sea, es algo que nos trajo la mitad del siglo pasado, claro. Pero venimos ya de un recorrido de industrialización fuerte, donde, por ejemplo, cuando se desarrolla la industria del caucho, por cuenta de la industria creciente a principios del siglo pasado, entra a las selvas, ¿cierto?, con todo este sistema de opresión y de esclavitud casi en la explotación del caucho, y no se prevé que esa explotación de los recursos implica, primero, una modificación total de un medio ambiente ya establecido, claro. de unos ecosistemas establecidos, y segundo, unas connotaciones también en el aspecto social. Entonces, las personas que viven allí, y pongo ese ejemplo específico de la cauchería, cambian su forma de vida, y ese cambiar su forma de vida y su relación con la tierra hace que también tenga un efecto dominó la acción del hombre occidental en esa época. Entonces el hombre occidental iba a explotar el caucho, y hacía que esas personas que estaban ahí, que se habían criado, también cambien sus formas de vida, y eso en otras generaciones empieza a causar que haya un desprendimiento de esa
de esa ligazón que hay con el medio ambiente. Claro. Por ende, ya no se va a tener cuidado de si vamos a explotar este recurso hasta aquí o hasta allá, sino vamos por todo y eso vamos a arrasar. Claro. Y tenemos miles de hectáreas que al año se pierden de la selva. Y eso implícitamente impacta en la desaparición automática de muchas especies. Claro, eso es importante lo que estás tocando, Carlos, porque también no podemos desligar lo que tú dices con el modelo económico que se implementa en un país. Entonces, yo estuve leyendo un poco, por ejemplo, hay un estudio, esto es más o menos del 2012, ¿sí?, que es un estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Esto es de Andrade Gonzalo, que también lo vamos a estar publicando para que nuestros oyentes lean un poco de esto. Y él decía algo muy importante, y es que las campañas de educación sobre el cuidado del medio ambiente siempre tendrá el límite que le imponen las realidades económicas. O sea, nosotros no podemos desligar, todo el modelo económico, por ejemplo, que se implementa en nuestro país con el tema ambiental. O sea, si nos ponemos a pensar de que no vamos a tocar para nada el medio ambiente, pues bueno, también hay un desarrollo que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Un desarrollo económico. Lo que pasa es que cuando se extralimitan, por ejemplo, cuando se le dan tantas gabelas a multinacionales, por ejemplo, de la minería, minería a cielo abierto, ¿cierto?, que está destruyendo diferentes ecosistemas, como por ejemplo los humedales, las cuencas, las zonas costeras de nuestro país. Entonces allí sí hay que mirar cómo es que las leyes están funcionando y cómo es que ese modelo está entonces afectando el medio ambiente, porque es que, por ejemplo, aquí lo hemos hablado en diferentes programas, ¿sí? El modelo económico que hoy se implementa en nuestro país no le sirve ni siquiera al medio ambiente. O sea, es tan malo el modelo económico de Santos que no le sirve ni siquiera a nuestras especies, a nuestros ecosistemas, y los está acabando. Por lo tanto, está acabando unos ecosistemas estratégicos en nuestro país, por lo tanto está acabando con las especies importantes de nuestro país, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo les digo una cosa, nuestro país, Colombia, se encuentra catalogado dentro del grupo de los 14 países que alberga el mayor índice de biodiversidad en la tierra denominada megadiversos. Y allí está Colombia y Argentina también. Argentina está dentro de los primeros. Entonces ahí hay una lista: Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, bueno, y hay otros países que son megadiversos. Si uno hace una comparación entre las especies que están en vía de extinción en Colombia y las especies que están en vía de extinción en Argentina, hay muchas especies que por ahí, bueno, cambian los nombres, pero son muchas especies que son las mismas. Por lo menos Alan hablaba ahora del oso hormiguero. El oso hormiguero, que también está acá en Argentina, en la zona norte de Argentina, en la región del Chaco, también está en vía de extinción. El tatú carreta, que el tatú es un armadillo, que es el armadillo más grande del mundo, también se encuentra en vía de extinción acá en Argentina y en Colombia también. Y uno que le gusta mucho a Carlos, que es el pichiciego, que el pichiciego está también en vía de extinción acá. Sí, es como un armadillo chiquitico. Mire, y esto que está, este ejercicio que está haciendo Brian es muy interesante porque, por ejemplo, miren, el guacamaya bandera. En países como por ejemplo Guatemala y Honduras, este animal ya desapareció totalmente. En Colombia es una de las especies que está en vía de extinción, y los motivos por los cuales está en vía de extinción es simplemente porque el animalito tiene la capacidad de memorizar palabras, y esto pues es llamativo para las personas para tenerlo en su casa como mascota, sacándolo de su hábitat y llevándolo a otro lugar. Y otro motivo por el cual digamos que la dicha de este animal es su misma desgracia, es el colorido de sus plumas. Bueno, fíjese el colorido de sus plumas, que es exótico, es la misma desgracia que el animal lleva encima. Su plumaje es su propia desgracia. Pero mire que antes es el cambio con el cual percibimos las especies. Cuando pusimos en la publicación de que la vida no es una mercancía, es justamente eso. Fíjense que cuando uno va a un museo se da cuenta de cómo los pueblos originarios respetaban ello.
y hacían uso de la belleza de la naturaleza para embellecerse ellos, pero no a su servicio, sino haciendo parte de ella. Es más, el ser humano, el hombre, era menos que la naturaleza. Hoy día el hombre no piensa así, por supuesto, ¿no? Yo no valgo más que un árbol. Perdón, el árbol no vale más que yo. Mire. Y hermosea su vida, hermosea entre paréntesis, pero lo que hace es destruir, porque no lo reconoce, no se reconoce el hombre en esa parte de la naturaleza. Es muy loco pensar eso para muchos, decir, uy, no, pero este tipo es muy hippie y abraza un árbol. Pero es que no, realmente la guacamaya, como el ejemplo de la ardilla, tiene tanto derecho de estar sobre el mismo suelo que pisamos los seres humanos. Y mire que, por ejemplo, este trabajo que se viene haciendo como de concientización en lugares como, por ejemplo, en la costa y en los llanos orientales, ha tenido una importancia realmente de carácter superlativo, y las personas, por ejemplo, el armadillo lo cazaban para comérselo. Ahora el armadillo ya no lo cazan para comérselo, porque los habitantes de la zona entendieron que si seguían comiéndose el armadillo, por su capacidad de reproducción, en la medida en que lo estaban comiendo, tenía una tendencia a desaparecer. Acá viene un trabajo de los activistas muy importante, pero eso no significa que el armadillo en este momento no esté en peligro de vía de extinción, porque la gente se lo dejó de comer, pero viene el tema de la deforestación y la expansión, obviamente, de la agricultura, que está acabando con su hábitat, y en este momento es una de las especies que más peligro tiende a desaparecer en Colombia. Así estamos, colombianos. Vamos a una pequeña tanda del espacio comunitario y ya regresamos al desarrollo. Recuerden, la vida no es mercancía. Oiga, hermano, qué lindo que suena esa guitarra, qué linda la musicalización que tenemos el día de hoy. Gracias a la señorita India, Gracias, bueno, India. Miguel, saludos a los que realmente importan en este programa. Bueno, un saludo muy especial para Teresa González y Hernán Hincapié en Cali. Un saludo muy cordial. Para Sonia Lozano, Nubia Gil e Iván Pelayo. Oiga, espere, yo me detengo ahí. Sonia Lozano, Nubia Gil e Iván Pelayo. Unos profesores docentes vinculados al tema de las ciencias naturales que saben sobre este tema. Muy bien. Un saludo entonces especial. Un saludo muy especial para Socorro Botero en Bogotá. Para Drego Banoy en Bogotá. Luisa Hincapié en Avellaneda. Diego Banoy. En Bogotá. Luisa Hincapié en Avellaneda. Alexandra Bonpral en Bogotá. Y en San Petersburgo nos escuchan hoy, Carlos. Como siempre. Sí, el señor Suárez. El señor Suárez en San Petersburgo. Como siempre en San Petersburgo. Venga, y la botella de vodka, hermano, que nos deben de allá, que nos deben allá desde Rusia. No, todavía las papas están en los hilos, todavía no se ha hecho. Todavía nada. Bien, bueno, miren, vamos. Les leo un artículo de la BBC del año pasado, preocupante, porque hay un estudio que revela que si seguimos hacia el ritmo de la deforestación como lo llevamos, ¿cierto? Hasta el 57% de las especies forestales amazónicas podrían clasificarse como en peligro, es decir, la mitad casi de las plantas que hay en la selva amazónica pueden desaparecer. Imagínese. Y vamos a publicar una imagen de este artículo de la BBC donde muestra, de verdad desgarrador esta imagen, porque hay unas hectáreas totalmente deforestadas, destruidas, ¿cierto? Y ahí está la selva, como si se la comieran por pedazos. Esa es una causa de la pérdida de biodiversidad, la deforestación tan alta que hay en nuestro país. Y además que no hay un sistema, o más bien no hay una... Está bien, la industria maderera es una industria fuerte, es fundamental para la construcción. La industria maderera es fundamental, y no solo en Colombia, en todo lado. Pero no se gestiona de una manera adecuada, claro, sustentable, ¿verdad? No hay un programa de reforestación, sino que se corta el palito de la selva, porque como la selva no es de nadie, ¿no es cierto? Bueno, realmente sí es de alguien, pero... ¿sí? Siempre es de alguien que nadie conoce quién es, pero no está en Colombia, ni en Brasil, ni en Perú, no está ahí en los dueños de la selva. Entonces, como es más fácil ir allá a la selva y talar el árbol, entonces no tengo necesidad de sembrarlo, es mucho más barato,
hacer un proyecto sustentable. Perfecto, bueno, ahora entonces vamos a darle paso. Hoy teníamos la invitación, estábamos agilizando todo para poder tener al aire en entrevista a Jesús Alfredo Merchán, quien es más conocido como Chucho Merchán, quien es un reconocido músico a nivel mundial y tiene una trayectoria muy larga en el mundo musical, principalmente del rock, y además un activista animalista muy importante en Colombia. No pudimos contactarnos con Jesús porque tiene una cuestión de agenda muy complicada, muy apretada, es muy difícil contactarlo por estos días, pero entonces sí pudimos generar contacto con Milena Cuitiba, quien es la compañera de Jesús y además también es integrante del Movimiento de Liberación Animal, del cual hacen parte también con lo que es su fundación. Milena, muy buenas tardes y bienvenida a Venga que no es para eso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Milena, por realmente ayudarnos, ¿no? Colaborar con lo que es esta entrevista, ya que no pudimos lamentablemente generar el contacto con Chucho. Claro, no, agradecida con ustedes por este espacio tan importante y el poder hablar por los animales y la situación que actualmente se está desarrollando. Bien, antes que nada, Milena, contanos un poco cómo se llama la fundación que ustedes tienen exactamente, ¿cuál es el nombre? Sí, pues mira, yo trabajo en la Fundación Internacional Anima Naturalis. Es una organización sin ánimo de lucro, sí, que trabaja por la defensa de todos los animales, sí, partiendo de 5 aspectos: los animales que son usados para consumo, los animales que son usados para vestimenta, los que son utilizados para diversión, los que son utilizados para experimentación y los animales de compañía. Entonces, básicamente nuestras campañas las centramos en esos 5 aspectos. Bien, Milena. Y acá en Colombia, sí, cuéntame. No, dale, termina, tranquila. Bien. No, te estaba diciendo que entonces acá en Colombia nos encontramos en pues las 2 ciudades más importantes, Bogotá y Medellín, y pues si bien manejamos, o digamos que la columna vertebral de nuestro activismo son esos 5 aspectos, tampoco dejamos de lado lo que esté en boga. Entonces, por ejemplo, en un tiempo se realizaron campañas para la sustitución de vehículos de tracción animal y todo este tema que no estaba dentro de nuestro itinerario, pero obviamente necesitaba todo el trabajo y la concentración. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en Anima Natural. Perfecto. Milena, una pregunta ya para meternos pues en profundidad lo que es el desarrollo del tema. El tema de la lucha contra la tauromaquia en Colombia, recientemente sí, un fallo de la Corte Constitucional ordena que nuevamente se acondicione lo que es la Santa María, ¿sí? Para la Plaza de Toros de Santa María, para volver a abrir lo que serían las corridas de toros. ¿Ustedes cómo toman este fallo de la Corte Constitucional? Pues bueno, mira, realmente fue muy triste enterarnos que en un país donde a diario se presentan revisiones de tutelas por abusos laborales, por abusos en la salud, por diferentes problemáticas que hay acá en Colombia, y preciso una tutela, la tutela que la revisó el ponente Mauricio González Cuervo, que aparte es taurino, decidieron revisar esa tutela y pues fallaron a favor de las corridas de toros. Por ende pues tendremos el otro año, si es que las modificaciones a las plazas se agilizan, volveremos a presenciar estas corridas de toros. Entonces nos pareció que hubo ahí una mano negra, una mano taurina de Felipe Negret y toda la corporación. Entonces, pues bueno, esto si bien nos dejó un poco desinflados porque ya habíamos logrado terreno con lo que consiguió el alcalde Gustavo Petro, y que fue cortar el contrato de mandato con la corporación taurina, pues esto nos devuelve otra vez a estar pensando qué vamos a hacer, cuál es la estrategia jurídica. Realmente estamos allí, mirando qué bloqueos se pueden hacer porque en estos momentos están haciéndole
mejoras a la plaza de la Santa María, y hasta que esas mejoras no terminen, ellos no pueden hacer de nuevo las fiestas taurinas. Entonces, eso ha sido un tema bastante triste, porque de nuevo vuelven las corridas cuando ya contamos con 2 años sin ni siquiera novilladas en el Festival de Verano. De verdad que ese tema lo hemos tenido ya a un lado, pero otra vez nos toca enfrentarlo, y pues bueno, igual no lo vamos a dejar de hacer. Y también la cuestión de educar a las personas para que no asistan a este tipo de espectáculos, evitar la entrada de los niños, porque obviamente los niños, si se evita la entrada de los niños a estos espectáculos taurinos, pues obviamente vamos a garantizar la abolición de la tauromaquia en un futuro. Entonces básicamente es en eso que nos estamos centrando. Bien, Milena, hablabas con Carlos Aranzales aquí de la mesa de trabajo. Te pregunto, de parte de la administración distrital o en general del gobierno... Perdóname, ¿me puedes hablar un poco más duro, que no te escucho? Bien, ¿ahí me escuchas bien? Sí. Ahí, bueno, Milena, te preguntaba, ¿qué acciones específicas de parte del gobierno distrital o del gobierno nacional en Colombia están enfocadas a esa concientización, ¿cierto?, en la conservación de los animales, no solamente de la fauna silvestre, sino también de proteger a los animales domésticos, a los que nos acompañan todos los días en casa, en las ciudades sobre todo? Sí, pues bueno, realmente la ley que se maneja acá en Colombia es una ley, es el Estatuto de Protección Animal, la ley 84 del 89, pero es una ley que no tiene dientes jurídicos, es totalmente letra muerta, y lo único que se cumple de esa ley son las excepciones del artículo 7º, el cual habla que es permitido las corridas de toros, el coleo, las peleas de gallos y demás actos de barbarie contra los animales. Entonces digamos que sí, en el distrito se han dado acuerdos, como por ejemplo el acuerdo 040 de 2013, que fue el que, pues con el que se reglamentó el tema de la sustitución de vehículos de tracción animal, la ley que ahorita en este momento se me escapa, que es la ley de circos sin animales, y hace poco pues salió la ley 1774, que expone la penalización del maltrato animal. Entonces digamos que sí se han dado avances en cuanto a la legislación, el distrito ha puesto de su parte, y pues bueno, la administración pasada con Petro, pues obviamente se dieron muchas cosas positivas en cuanto a este tema, pero ahora estamos en un panorama pues totalmente preocupante, porque al nuevo alcalde no le interesa mucho este tema. Entonces pues seguimos trabajando con las diferentes organizaciones animalistas, pero la verdad es que ayuda del gobierno en estos momentos no es que exista mucho. Bien, Milena, te habla Brian Hincapié acá de la mesa de trabajo. ¿Cómo ven ustedes el tema de este humedal que está ahí en Bogotá? Sí. Que la reserva Van der Hamen. Bien, y todos los animales que viven en este hábitat, ¿cómo se podrían ver afectados por precisamente la construcción ahí que dio vía libre el alcalde actual? Exactamente, sí. Peñalosa está teniendo en cuenta que en esa reserva hay 181 especies, de las cuales 28 son migratorias. Entonces hay acá un ánimo de construir y de ampliar la ciudad, pero lo último que se está dejando en la mesa es el tema de estas aves que se van a ver afectadas por este tipo de construcción. En Colombia, por ejemplo, hay 5 especies en vía de extinción, y siempre también son por el tráfico, obviamente, por la minería ilegal, por la tala de árboles, por la deforestación, por la expansión, expansión de agricultura. Y en estos momentos lo que se está dando en la reserva Van der Hamen es eso, esa expansión del terreno urbano. Entonces no se está teniendo en cuenta, y tampoco se está pensando en una solución. Peñalosa no está pensando en eso, sino en pensar en el animal humano, pero está olvidando totalmente al animal de otras especies. Sí,
a los animales. Vemos que esto, además de ser pues una política a nivel local en Bogotá, a nivel nacional se va por el mismo camino. Las licencias que se le dan a las multinacionales para que hagan explotación a gran escala, todo eso. ¿Cómo ven el gobierno nacional con todas estas, digamos, leyes que facilitan la extinción de ciertas especies? Claro, ellos están pasando la pelota también, porque entonces que el Ministerio de Ambiente, pero el Ministerio de Ambiente no le corresponde, pero entonces vamos a ver qué dice Peñalosa, pero entonces Peñalosa dijo que sí, que por favor la expidieran la licencia, entonces ahí ellos van trabajando hasta que el tema se va enfriando un poco, cuando de un momento a otro sale ya está la licencia, vamos a empezar a construir y no hay nada que hacer, entonces ese es el juego que siempre ellos, al juego que siempre ellos están acostumbrados. Pues las diferentes organizaciones ambientalistas están pendientes de este tema, pero pues ahí está, es un tema jurídico, un tema también de que qué vale más, estas especies que se van a ver afectadas o la urbanización y el animal humano. Entonces, Milena, ¿cómo estás? Problema. Hola. Mira, hablas con Andrea Quevedo de la mesa de trabajo. Yo quisiera como preguntarte algo, y es sobre el tema de los manglares en Colombia, ¿sí? No sé si de pronto desde la fundación donde tú estás participando, se han hecho de pronto algunos documentos o estudios sobre el tema de los manglares, porque es entendido que hay un problema muy grave, y es que no se ha hecho la zonificación total de los manglares en Colombia, ¿sí? Entonces, se están talando manglares, y estos son ecosistemas estratégicos de nuestro país, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo han visto ustedes ese tema de la conservación de este tipo de ecosistemas y de estas especies de manglares en las zonas costeras de nuestro país? Claro, pues tú me preguntas que si la fundación trabaja ese tema, te soy sincera, nosotros no trabajamos porque eso ya, pues si bien corresponde también a la protección animal, no ampliamos el trabajo a la protección como tal de los páramos, del ambiente en sí, porque nos centramos específicamente en el tema de los animales, ¿sí? Lo que se está viendo acá a diario con el abandono de los perros, con la tauromaquia, con los caballos, ese tipo de cosas. Obviamente sí tenemos que estar enterados, pero nosotros no tenemos ningún tipo de investigación ni documentación al respecto de los manglares. Okay. Bien, eso sería, ese tema ambiental, digamos que no lo manejamos tanto, es más que todo como el derecho de los animales, que obviamente está inmerso en este tema, pero no lo tocamos a profundidad. Claro, porque hay muchas... decirte, sí, claro, porque hay muchas especies de peces, ¿no?, que viven allí en estos ecosistemas de manglar. Sí. Muy bien, Milena. Sí. No, de hecho... Dime. No, termina, perdón. Termina. No, de hecho cuando empezamos a hablar del ambiente, pues nosotros sí estamos ahí metidos en cuanto a la deforestación por el tema de la ganadería. Entonces sabemos que la ganadería, la ganadería nos lleva a esos temas ambientales, que es el 51% culpable del calentamiento global, de la contaminación de ríos y demás, pero la raíz de eso es la explotación que se vive a diario con los animales usados en esas industrias. Entonces digamos que de ahí se despliega todo a una investigación, pero pues el tema de manglares sí, de verdad que se debe analizar a fondo, porque los ecosistemas están totalmente amenazados. Bien, Milena, tú mencionabas acerca del trabajo que hacen con las especies de carácter doméstico en la ciudad de Bogotá, y pues hace un tiempo había no un mito infundado, sino también era una realidad, los centros de zoonosis, donde pues supuestamente no tendrían que servir para controlar de manera adecuada la población de animales domésticos, pero en calle, ¿verdad? Pero se notaba un maltrato terrible, de cómo también acababan con la vida de los perritos, de los gatos. Y eso es control animal. Hoy día eso ha cambiado. ¿Cómo se hace eso? Hay tal vez una política un poco más específica para el control de la esterilización de los animales, campañas de este tipo, ¿o ustedes ven que eso no hay ningún cambio? Sí, mira, a raíz de la administración de Petro, eso también se mejoraron las condiciones del centro zoonótico,
entonces zoonosis, entonces ya los animales, porque antes de esta administración los animales eran llevados a este lugar y no esperaban el tiempo que por ley ellos tienen para ser finalmente eutanasiados, ya sea porque no se adoptaron no recuerdo muy bien el número de meses, pero bueno, es un número exacto, es un tiempo específico. Y las condiciones, pues antes las instalaciones de zoonosis eran como un campo de concentración, era terrible. Ir allá era un dolor insoportable porque los animales estaban en unas condiciones lamentables, no tenían agua, comida, estaban muy mal, pero ahora eso ha cambiado, aparte la veeduría que hemos estado haciendo las organizaciones animalistas y pues la ayuda que brindó Petro en cuanto a este tema de zoonosis. Entonces sí se ha cambiado. Pasó algo hace unos meses y es que como este tema de Petro, digamos que nos brindó auxilio y nos durmió un poco, se podría decir, nos estaba prestando toda la veeduría que siempre se hace y tomaron a un perrito que era de alguien y no esperaron el tiempo adecuado, finalmente lo eutanasiaron y ahí empezó otra vez el debate, entonces ¿qué está pasando? No se están cumpliendo los términos que por ley se requiere, pero a grandes rasgos sí ha cambiado muchísimo, sí ha cambiado. Bien, Milena, nuevamente con Alan Montenegro. Lamentablemente Milena ya... sí. Lamentablemente ya, bueno, el tiempo se nos acaba, sí, ¿no? Apremia. Sí, claro. Entonces, mira, y más cuando son estos temas tan importantes. Claro. Dos cosas. La primera, que nos digas nuevamente a los oyentes, más que nada, sí, cuál es el sitio que ustedes tienen en internet, cómo se pueden contactar con ustedes para sumarse a las labores que hacen o alguna ayuda, algún apoyo. Sí. Vale, mira, sí, pueden ingresar a www.animanaturalis.org. Sí. Allí van a encontrar las diferentes campañas, cuál es nuestro objetivo, bueno, cómo estamos realizando todo este tema de activismo en Colombia y en los diferentes países en los que nos encontramos, que son 7 y Argentina es uno de ellos. Sí. Y ya, pues si quieren ser parte de la organización, pueden escribirme a mi correo que es milena@animanaturalis.org y yo hago ya ahí el proceso de pues todo lo que tiene que ver con el activismo de la persona que esté interesada en ser parte, que es bienvenida, obviamente. Perfecto. Y el segundo punto ya, Milena, que te mencionaba, nosotros dentro del desarrollo del programa tenemos uno de los ejes que queremos tocar, es el trabajo que vienen haciendo las diferentes organizaciones y personas en cuanto a la protección de los animales, por supuesto, y el medio ambiente. Con base a esto, reconocemos realmente el trabajo que ha hecho Chucho Merchán, sí, con esto, además que es una figura de reconocimiento mundial y que ha decidido dedicarse a esta labor, saber que es una medida también un poco demasiado austera, alejarse de los escenarios, amasar una fortuna que lo podría seguir haciendo o lo pudo seguir haciendo cuando tomó esa decisión, pero en cambio sí prefirió dedicarse a estas causas como son realmente de importancia muy nobles, que es la protección de los animales y el medio ambiente. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, vos que sos una persona muy cercana a él, ¿cómo quiere realmente ser recordado? Si él en algún momento te lo ha dicho, ¿cómo quiere ser recordado Chucho Merchán? Sí, pues bueno, Chucho ha sido una persona que ha estado trabajando en diferentes aspectos, no solamente en los animales, sino también sociales, ambientales, siempre es una persona súper sensible al tema, entonces él se dio cuenta pues que hay muchas leyes para proteger al ser humano, pero pocas para proteger a los animales. Entonces está dedicando su música, su vida entera al activismo. Hace aproximadamente unos 5 años se volvió vegano y ahora ese es su tema de vida, el veganismo. Entonces, sí, él quiere ser recordado como una persona, bueno,
obviamente el eje de su vida es la música, entonces como una persona que nunca quiso vender su música ni ser parte de ese juego de la industria musical, y aparte de eso quiere ser recordado como un activista que usa su música para este contenido animal, ¿no? Para esta liberación animal que todos los animalistas estamos buscando, y eso es lo que él quiere implementar siempre con el mensaje en su música. Entonces creo que Chucho es una persona que habla sin rodeos, que dice las cosas tal cual como son, y por eso es que también lo han alejado un poco del medio musical, porque él llega y habla del tema y a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara, y él no tiene ningún problema por eso. Entonces sí, la verdad es que es de reconocimiento. Perfecto, bien. Milena, muchísimas gracias entonces por acompañarnos hoy, y como siempre los micrófonos de Venga, que no es para eso, están abiertos para cuando pueda llegar a necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por brindarnos este espacio. De verdad que espacios como estos son los que nos sirven para dar el mensaje de liberación animal, de veganismo, de respeto por todas las especies. Bueno, listo, Milena, muchísimas gracias, que estén muy bien y sigan por favor con esa labor. A ustedes. Bien, escuchábamos entonces a Milena Cuitiva hablando sobre principalmente sobre la labor que vienen desarrollando, los logros que han tenido e invitando a las personas a que se sumen a esta lucha por la defensa de los otros seres vivos que llamamos animales. En la fanpage ya se encuentra publicado el enlace de Anima Naturalis, y también está el encabezado acerca de la reforma que nos mencionaba ella, de la ley 84 del 89, y se lo leo a los oyentes, que establece en su artículo 1: los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Pero esto hasta ahora ha sido letra muerta, un mero catálogo de buenas intenciones. Perfecto. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos en Venga, que no es para eso. ¿Ese es un bunde? Qué linda música. ¿Ese es un bunde? Oiga, hermano, después de ese upa, pero me parece que esto es un bunde, me parece, no sé. Mire, yo no sé si yo es soy un malísimo bunde. Y eso sí hago mea culpa. Uno tiene que conocer los ritmos de su país y nosotros no los conocemos. Oiga, hermano, qué cagada, la verdad. Nosotros lo único que lo hacemos es salsa, merengue, curulao y porro. Eso sí lo conocen. Todos, María. Bueno, conocen. Milena Cuitiva decía que lamentablemente planteaba una pregunta: ¿qué vale más, las especies animales o el animal humano? ¿Qué vale más realmente al momento de tomar una decisión? Que los que la toman obviamente son los supuestos animales que tienen uso de razón, ¿no? Que tienen esta capacidad. Entonces, ¿qué vale más, Pilar, en esta pregunta? En este trabajo que se viene desarrollando. A mí me parece que esa pregunta depende del contexto. Claro, lo que yo decía al principio. Depende del contexto. Por eso estoy diciendo, al momento de la toma de decisiones, que por supuesto las decisiones ¿quién las toman? Y todas las decisiones que se tomen afectan el contexto en el cual se esté, altera. Pero lo altera. Por lo menos si digamos está una comunidad que históricamente ha vivido en armonía con estas especies, ¿cierto? Y ha logrado mantener ese equilibrio, ¿cierto? Entre poder, digamos, explotar la carne de un animal específico, pero no afecta, digamos, su extinción. Eso ya, digamos que es una decisión, digamos, de los que quieran consumir la carne, y está bien si se hace, si no. Pero si llega una empresa y se llega a ese pueblo y dice: todos estos animales de acá los vamos a procesar y los vamos a vender, bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa, ya no es una explotación del hombre de esa comunidad para poder subsistir, que no significa que esté bien, puede estar mal, pero tampoco es una cosa a gran escala
que afecte directamente, digamos, todo el ecosistema. Pero sí, es que claro, mire, perdón, les voy a dar una cifra de este mismo estudio que les estaba leyendo. Se estima que cada día se pierde debido a la deforestación un área equivalente a cerca de 4.500 estadios de fútbol o 3 estadios de fútbol por minuto en la selva amazónica. O sea, 3 estadios se pierden cada minuto. En estas 2 horas que se hace este programa, calculen cuánto se está perdiendo. Entonces, miren que ahí no estamos atropellando al hombre directamente. O sea, directamente no. Es indirectamente al hombre, a las comunidades que ven ahí, ¿sí? Que pueden contener algo de la biodiversidad, pueden proteger algo porque ellos tienen otra relación. Pero, definitivamente, el hombre mismo es el que depreda de esa manera. Y respecto a la pregunta de Alan, también me refiero a ella, y es, ¿qué importa más, un ser humano o una especie? Bueno, pues con el tema de la reserva Van der Hamen, ninguno importa. Y ninguno importa porque lo que importa es el interés económico. Eso es lo que importa. Porque es que el tema es que no, le van a dar casas a las familias y van a urbanizar la reserva porque es que necesitamos resolver el problema que tenemos con el tema del posconflicto, ¿no? Entonces que todo el mundo necesita casa y vamos a hacerle casas a la gente, pero realmente se está ocupando de hacerle casas a la gente. Metro Vivienda, que es un proyecto de urbanización en Bogotá, se encargó de darle casas a la gente a precio de vivienda de interés social, ¿no? Pero usted va y mira, son 6x6 las casas. Entonces tampoco se está pensando en el ser humano. Claro, pero ahí hay una cosa, y es lo que tú comentabas, Carlos, anteriormente, y es sobre el tema de gestión, ¿sí? Hoy ustedes ven muchas carreras que hablan de gestión de los recursos naturales y gestión, pero esa gestión ¿para quiénes? ¿Sí? ¿Para quiénes? Para los grandes grupos económicos, esa gestión de la biodiversidad y de esa gestión de la diversidad de especies que tenemos. No, o sea, la gestión se tiene que mirar desde el punto de vista de un desarrollo también sostenible, ¿sí? O sustentable. Bueno, ahí también hay una discusión, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, pero una cosa es lo que hablaba Milena, y es de la protección de esos animales que tenemos nosotros generalmente en las ciudades, los perritos, los animales domésticos, claro, y es qué políticas se están implementando frente a eso de lo que ella hablaba, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo tengo una posición muy personal y es el tema de que nosotros, por ejemplo, en Colombia sí tenemos un atraso muy terrible y es, por ejemplo, esa pelea de gallos, ¿sí? ¿Eso para qué se hace? Eso me parece es un atraso, pero es un atraso en general de nuestro país, ¿sí? Y lo que hay que hacer es empezar a generar unas políticas diferentes, que la gente no tenga que hacer eso, ¿sí? Y que esté ocupada en otras cosas, por ejemplo, incentivar más el deporte, que aquí Santos sale diciendo que los grandes ciclistas y los grandes deportistas, pero en realidad está incentivando y dándole recursos a esos deportistas, no. Entonces, o sea, hay que mirar desde un punto de vista también esto, y mirar que también muchas facultades también en Colombia, facultades de veterinaria, también hacen campañas de protección a esos animales. Sí, eso es un punto de vista y es lo que ella nos decía. Nosotros no, por ejemplo, en la fundación de ella no hablan sobre el tema de biodiversidad como tal. Por ejemplo, lo que yo le preguntaba sobre los manglares es porque ellos hablan específicamente de un tipo de animales, que son los domésticos, ¿sí? Aquí nosotros, lo que hablaba Brian, por ejemplo, está hablando sobre las especies en general que hay en nuestros ecosistemas, o sea, la biodiversidad, la diversidad de especies que existe en nuestros ecosistemas. Y miren esto, para que la gente se contextualice, lo que dice el Convenio Internacional sobre diversidad biológica. Ese término biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. Entonces, para que contextualicemos un poco esto, si una cosa es la protección animal doméstica que está todo el tiempo ahí con nosotros, el perro, que yo estoy de acuerdo, no hay que maltratar a los animales, sí, está bien y deben existir leyes que protejan a los animales. Sin embargo, también hay algo muy importante y es este tema de la diversidad biológica en nuestro país,
que es importante. Y los oyentes dicen, pero bueno, ¿y estos locos por qué están hablando de biodiversidad? Eso, ¿por qué Colombia tiene tanta biodiversidad y por qué hay que protegerla? Entonces, mire, esa pregunta se contesta con lo siguiente. Porque en nuestro país hay regiones que se le llaman biogeográficas, ¿cierto?, que es una convergencia de grandes áreas geográficas naturales del país, ¿sí? Como los océanos que tenemos en nuestro país, los Andes, los valles del río del Cauca, del Magdalena, la Amazonía, la Orinoquía. Todo eso tiene que ver con el tema de la biodiversidad en nuestro país. Colombia, por ejemplo, tiene bosques naturales que cubren el 53% del territorio nacional continental, ¿sí? Y entonces nos venimos a algo que es importante, que hablaba Brian antes. Es ese acceso, por ejemplo, lo que él hablaba de que la gente consuma un tipo de carne por ejemplo, de algunas especies animales del monte, ¿sí? Hay comunidades, ¿sí?, que se alimentan, comunidades indígenas, afro, comunidades campesinas en las selvas colombianas, que hoy tienen acceso a la carne del monte, ¿sí?, y que ellos se benefician de esto, ¿sí? Y hay una postura muy preservacionista, preponderante, que se ha desarrollado en el mundo y en el país, donde ellos hablan de un amplio marco normativo de prohibición para acceder a esa carne de animales de especies de monte, ¿sí? Entonces, eso ha generado como una percepción en toda la gente de ilegalidad en esas prácticas de esas comunidades. Pero entonces, ahí hay que tener algo en cuenta. Si los gobiernos no le dan una seguridad alimentaria a las diferentes comunidades del país, ¿cómo le va a decir usted a un indígena que también ha tenido, que ha cazado, ¿cierto? No se coma esa ardilla que encontró en la selva para su comunidad porque no muérase de hambre, porque es que tenemos que preservar, o sea, hay que manejar esa contradicción. A mí me parece que eso se resuelve de una manera muy sencilla. Lo que tú dices es garantizar la seguridad alimentaria para los seres humanos que habitan esas regiones. Ahora, ¿por qué estas? Para que no se coman. Pero en últimas, yo siempre defiendo esta parte, y es: las comunidades que están allá sentadas desde siempre entienden que el alimento que les da la naturaleza no es para acabarlo todo. Ellos comen lo que necesitan y ya. Claro. Y así no se va a extinguir. Por eso decía lo de la postura preservacionista, porque los preservacionistas sí dicen no pueden tocar entonces ahí ya hay lo que tú estás diciendo. Exactamente. Claro. Pero entonces, si yo soy capaz como Estado de garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, implícitamente debo ya estar garantizando que esos pueblos se desarrollen y tengan su desarrollo conforme a su cultura, respetándolo. Y eso también, ¿sabes qué implica? Que yo no les tale la selva. Claro. Que yo no me les meta en el territorio, que yo no le haga minería en su territorio. Claro. Por eso esas zonas están protegidas y están gobernadas por una legislación que es de ellos y que saben administrar esa tierra. Por eso yo como Estado le digo: ¿sabe qué, comunidad? Usted me garantiza el buen gobierno de los recursos de esta región. Y se lo doy. Pero no es así, Pilar. Entonces, todos sabemos que el Estado entra y, por ejemplo, el tema de la palma de la palma africana. El boom de la palma africana, y eso, el boom porque se saca el aceite, y de ahí, mejor dicho, es el desarrollo. ¿El desarrollo de qué? Si le está quitando selva, está quitando llanos, y la gente dice: ay, pero es que son morichales. No, es que los morichales son fundamentales en el ecosistema impresionante. Y si el Estado hace eso, ¿cierto? Aboca a que los pueblos no puedan administrar bien esas regiones. Y entonces, en últimas, ¿quiénes tienen la culpa? Estos salvajes, estos atrasados e incivilizados, y hay que sacarlos de allá. ¿Para qué? Para yo ir allá y explotar todo. Mire, Pilar apuntaba algo muy importante. ¿Por qué tenemos tanta biodiversidad? Estamos en una región intertropical, una región ecuatorial, que si uno revisa es medio Suramérica, casi todo África y todo el sudeste asiático, donde se da la mayor cantidad de explotación de recursos y robo
y saqueo de los recursos naturales. Eso no es gratis. Encima nosotros estamos en una posición geoestratégica preponderante en el continente, y yo diría que en el mundo. O sea, pocos países gozan de la gran fortuna de estar en una zona tropical, ecuatorial, interoceánica. Y eso eso nos convierte en un blanco fácil. Para la explotación desmedida de los recursos. Claro, por eso lo están haciendo. Que esto, o sea, y además eso es las grandes empresas y otros países ven estos países, porque Argentina también tiene una diversidad de especies importante, una biodiversidad. Está ubicada en una zona intertropical, la región del Chaco y la selva misionera, que comparte con Paraguay y con Brasil. Acá también hay selva para los colombianos. Sí, hay una megadiversidad. Acá también hay una parte de selva en Argentina. Imagínense la selva tan grande que hay, que son más o menos, la amazónica al menos, son 6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 6 Colombias. Claro, es muy atractivo. El acuífero de Guaraní. El acuífero de Guaraní. Es muy atractivo todos estos recursos naturales, pero además ahí es donde viene lo que estábamos hablando al principio, y es que no se puede desconectar todo este tema ambiental y de la biodiversidad con el modelo económico, que yo creo que en eso no tenemos mayor contradicción aquí en este momento en la mesa de trabajo. El modelo económico que se está implementando en nuestros países no le está sirviendo ni siquiera al tema ambiental. Por ejemplo, eso de la reserva Van der Hamen en el distrito es un atentado a un ecosistema estratégico que tiene una conexión entre montañas y acuíferos y bueno, etcétera, que es bien importante. Entonces, yo creo que, Alan, una conclusión bien grande es que en este programa, ¿sí?, aunque no estamos de cierre todavía, pero que hay que tener en cuenta es que el modelo económico que se le implementa a estos países no le sirve al medio ambiente y sí le sirve a esos grandes, ¿cierto?, multinacionales para llenarse de billete. Tú pues mencionabas el tema de los manglares, ¿no? Los manglares son importantes porque es el paso del agua marina, la conexión con la tierra, y ahí hay un tránsito para que la salinidad no entre y rompa. O sea, eso es la naturaleza sabia, punto. Miren, y hay una zona que permite eso. Eso no es un chiquero, eso no es un charco y un nido de moscos, eso no es eso. Claro. Y así se percibe, y entonces mandan la carretera, y el Caribe tiene esa situación de que manda la carretera por donde es el manglar, rompe esa estructura de ecosistema y se tiró todo ese ecosistema. Y cambia las costumbres de la gente, el ecosistema, y después vienen las inundaciones, y después vienen todos los temas fitosanitarios. Claro, y además el problema con los pescadores se están muriendo de hambre porque ya no tienen cómo comer, o sea, la economía tiene un papel importante en ese tema ambiental que no se les olvide. Ahí está el tema, y precisamente alineando ya un poco lo que decía Carlos con el tema del consumo de animales, etcétera, y el modelo económico que plantea Pilar como ya una primer conclusión de lo que hemos venido tocando hasta el momento, es el boom del modelo económico, el boom del consumo. Es la columna vertebral del neoliberalismo, el consumismo. Claro. Y acá, por ejemplo, Ángela Quevedo nos hace un aporte muy importante que dice, hay que hablar de la zoocría. No es lo mismo consumir animales indiscriminadamente, que se reproduzcan en masa, o consumir animales que su tasa de reproductividad sea escasa. Entiéndase, por ejemplo, el tema, acá teníamos un caso muy importante que es el oso perezoso. Este caso que nosotros dábamos ahora. El oso perezoso para reproducirse requiere de mucho tiempo para que el oso perezoso se pueda reproducir, porque la hembra de esta especie cada 4 años está en celo para poder reproducirse, y tiene una cría. Y si el oso perezoso, que cada 4 años, póngale 5 años con el periodo de gestación, tiene una cría, van y le sacan a su cría porque el atractivo es el perezosito, el pequeño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo mismo viene con el tema del consumo de los animales,
que en su tasa de reproductividad, de natalidad, es muy escaso. Y por eso es que es muy importante, ella cita acá un caso que tuvieron en el llano, donde detuvieron el tema de la explotación de la babilla, porque crearon un zoocriadero que lo que logró fue rescatar esta especie. Claro, las babillas. Así que es un aporte muy importante, Ángela. Acá también hay una especie que es parecida a la babilla, que es el yacaré overo, que se ve también en toda la cuenca del Paraná, es como un cocodrilo. Sí, acá en Argentina se ve. También queremos resaltar un aporte que nos hace Luisa Hincapié. Exactamente, que ella nos menciona acerca de la ley que tenemos en Colombia y que explícita ella que no es suficiente, porque habla de mucho acerca del maltrato a algunas especies en las cuales estamos familiarizados, sean domésticas y demás, pero que no hace énfasis en las especies exóticas, ¿verdad? Y eso es supremamente importante, porque nosotros más que nadie en Colombia hay muchas especies exóticas, porque tenemos zonas de selva y tenemos 2 selvas en Colombia, no tenemos una, tenemos 2. El Pacífico colombiano es selva, sí, y la región amazónica es selva. Entonces imagínense la biodiversidad, y una está bien adentrada en el continente y la otra selva es costera. Entonces ella dice, allá no se le da pelota a eso, pero en Argentina sí hay una ley de patrimonio, que así se llama ley de patrimonio en Argentina, que protege a especies como el yacaré, al yaguareté y al oso hormiguero, que no recuerdo bien ahora cuál es el nombre específico que le dan en Argentina. No, hay un nombre... No, oso hormiguero. Oso hormiguero, bueno. ¿El nombre científico cuál es? Él es Osus... No inventen. Está bien, el oso hormiguero. Y específicamente protege a estos animales de la explotación y por supuesto de la comercialización, ¿sí? En Colombia cada tanto se hacen capturas de comerciantes de, sobre todo de tráfico aves. Tráfico de especies, sobre todo de aves, sí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué se hace con eso? Pues al delincuente se le procesa y se le aplica una ley, pero como decía Milena, no tiene dientes, entonces le aplica y Pero mire, Carlos, que aquí hay una contradicción muy grande. Ya le damos el espacio a Miguel. Porque hablamos de la ley, y esta misma ley cita que los actos dañinos y de crueldad contra los animales descritos en la presente ley, que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física de conformidad, serán sancionados con 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa es la ley. Y para los que trafican con especies animales, la ley en determinadas ocasiones se aplica. Pero bueno, ahora nos encontramos con una realidad que es el fallo de la Corte Constitucional, que ordena que se recondicione lo que es la Plaza de Toros de la Santa María. Miren, si hay un lugar donde se vean todas estas expresiones de crueldad contra un animal, son las corridas de toros y en una plaza de toros. Ay, pero no ve que el torero que se murió hace como una semana y media o 2, eso, ay, pobrecito el torero, no, perdón. Y el tema acá es dónde está la ley, teniendo en cuenta que este espectáculo está principalmente dirigido para un sector de la sociedad económicamente pudiente. Entonces, ¿dónde queda la ley acá? O es que para estos sectores la ley no aplica, o tiene sus excepciones, o tiene una ceguera bastante selectiva en estas cuestiones de aplicar o no la ley. Entonces son interrogantes que tenemos que empezarnos a plantearnos, y a partir de ahí, hermano, sumarnos a las acciones que se puedan llegar a dar para hacerle contra a estas cuestiones. Miguel. Sí, yo creo que hay como 2 cosas importantes de las que mencionan, y empiezo por lo que decías tú, Oscar, ¿sí? Carlos. Igual es más bonito Oscar. Pero digamos que ese tema de qué hace la ley con ese tipo de poblaciones que delinquen o que trafican animales, yo creo que hay que también verlo un poco de manera más compleja. O sea, esas poblaciones también hay que decir que tienen unas realidades económicas que los han empujado a ese tipo de actividades. Y esto para decir que esto corresponde a un modelo económico que no responde a las necesidades del propio país, y eso tiene por lo menos uno puede destacar 3 características. Lo primero es que no deja nada para la gente, o sea, ese cuento de la inversión extranjera directa que iba a regar, digamos, todo, y que todo el mundo iba
a vivir de esto, bueno, lo primero que queda claro es que no queda nada en términos de trabajo laboral, además de que terminan siendo explotados por esas mismas multinacionales o estos programas. 2, el impacto ambiental es tremendo, ambiental es muy grande. Ya lo has mencionado con el tema del Amazonas, lo que uno podría ver nada más con el Cerrejón, que es la minería, la mina a cielo abierto más grande del mundo, y lo que está pasando allí. Y 3, también digamos que no le queda nada, digamos, en términos laborales a la gente, porque un poco se ha implementado este modelo diciendo que esto le va a generar trabajo, empleo, y uno lo que ve es que esas comunidades no tienen empleo, y uno ve que recurren a este tipo de acciones, entonces terminan traficando con los animales, terminan de la propia necesidad, los empuja a ese tipo de cosas que desastrosamente pues termina generando unos impactos muy graves, yo creo. Entonces creo que el tema hay que verlo también en esa complejidad política y económica para no desentender si tampoco per se criminalizar, o sea, no es tampoco legitimar, digamos, estas acciones, pero sí hay que verlo, porque esas comunidades que están traficando con animales, uno los ve parados en las carreteras. ¿Y en qué pueblos están? Un pequeño corte y ya regresamos al desarrollo de La vida no es mercancía. Doy pie para plantear algo, y es, Miguel hacía énfasis en que no se le puede aplicar la ley a rajatabla, y tiene razón, al traficante menor, o sea, al que tiene el periquito en la jaula y se para en la carretera a venderlo. Hay unas mafias detrás, por supuesto. Hay unas mafias que compran los animales, ¿cierto? Que se encargan de alimentar este mercado criminal, porque es que quien lo saca puede que sea él, porque sabe dónde está, es un habitante del territorio, pero debe haber una mafia que compra los animales y se los lleva a los consumidores finales, claro, sea que estén en las ciudades o en el mismo campo. Claro. Y a esas mafias hay que perseguirlas, y esas mafias puede que estén relacionadas con otros delitos, narcotráfico, tráfico de armas y demás. Bueno, en eso del tráfico de especies, por ejemplo, hay unos vacíos, es algo bien concreto. Hay vacíos, hay que tener en cuenta esto, hay vacíos de información ecológica para evaluar los impactos en las poblaciones y especies, ¿sí? Hay unos vacíos en este tema, pero también hay una desconfiabilidad de la información. Solo se tienen datos en Colombia de especies decomisadas, ¿sí? No hay datos del tipo de especie, por ejemplo, decomisada, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, y bueno, y lo que ustedes dicen también es cierto. Bueno, el que esté traficando con especies ni siquiera conoce qué especie será, lo ve bonito y ya, ¿sí? Y tiene que comer también para porque vivir. Hay gente que a veces conoce y hay otras muchas que no conocen. Y eso precisamente es la tarea que hace Caliche en la calle, Miguel, salir a preguntarle a la gente sobre el tema que nosotros tocamos. Esta semana, por supuesto, con lluvia, con frío, con lo que fuese, él salió a la calle, se mojó, se resfrió, pero le preguntó a la gente sobre qué piensa del tema del día de hoy. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Bueno, y por acá volvimos a la calle, hoy en un día nublado, casi que lluvioso, en una fría Buenos Aires de 7 grados. Salimos a la calle justamente a preguntar a la gente acerca del tema del día, y que está relacionada esta pregunta con el tema del día, porque le vamos a preguntar a la gente si hubiese una carta magna, una declaración universal de los derechos de los animales, ¿qué derecho debería estar ahí? Vamos a ver qué nos responde la gente. Bueno, aquí estamos a las puertas del Museo de Historia Natural de la Ciudad de Buenos Aires, preguntándole a la gente si hubiera una declaración universal de los derechos de los animales, ¿qué derecho debería estar en esa declaración? Para mí el derecho primordial sería el derecho a la vida, porque el hombre no es dueño de la vida ajena, y por más que sea un animal, es un pez, tiene vida propia y debe vivir. Son muy lindos los animales, pero velos en libertad. Exactamente. Bueno, ¿y tú qué otro derecho aportarías? Bueno, yo algo que está relacionado, como dijo él, la libertad, esta cosa de que los animales estén encerrados en jaulas ya no anda más, por eso bueno, ahora se pretende que en el gobierno de la ciudad el zoológico desaparezca, que creo que va a desaparecer en el corto plazo, así que libertad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, más opiniones acerca de la pregunta del día que le hacemos a la gente en la calle, y es: si hubiese una declaración universal de los derechos de los animales, ¿qué derecho escribirías tú en esa declaración universal?
Pues básicamente el derecho a la no tortura, porque bueno, hemos visto, se han documentado muchísimos casos sobre tortura animal y incluso que existe gente tan cínica que la sube a redes sociales o ese tipo de cosas. Bueno, yo soy de México, en México hay algunas leyes que penan ya la tortura animal, entonces creo que sería un derecho fundamental, e incluso también el registro también de animales, que llevaría también a tener como una formalización del control pues de los animales. Perfecto, muchas gracias. Bien, y nos encontramos una compatriota saliendo del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires, un museo muy lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo, muy grande. Bueno, ¿y tú qué derecho pondrías en una Carta Magna de Declaración Universal de los Derechos de los Animales? Bueno, creería que el derecho también a la libertad, entonces hay muchos zoológicos que tienen pues obviamente las especies que están en extinción, pero pues digamos que las condiciones no son las mejores, entonces no es solamente un espacio de 20 metros, 15 metros donde puedan vivir, sino también como un espacio grande, pueden darle, no sé, algún espacio de reserva donde puedan vivir muchos animales, ¿sí? Y no estar así encerrados en pésimas condiciones, que a veces se ven que no son muy buenas condiciones en las que viven. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, la gente se ha pronunciado y definitivamente todos los derechos relacionados con la vida deberían estar consignados en esa Declaración Universal. Y hay que entender, por supuesto, que esta relación simbiótica de todos los seres vivos en la Tierra hace que perdure el equilibrio, hace que se mantenga esa armonía. Y cuando uno de esos violenta a los demás, rompe esa armonía. Por eso los animales se mueven por instinto y nosotros, que nos movemos por racionalidad, deberíamos tener conciencia y actuar racionalmente sobre el cuidado y la protección del medio ambiente o del ambiente, por supuesto. Vean que No es para eso se despide de las calles y el otro sábado volveremos a ellas. Venga que no es para eso. Bien, les voy a preguntar a los de la mesa de trabajo, incluyendo a la India, si hubiera una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ¿qué derecho debería estar ahí? India. ¿Cuál? No matarlos, derecho a la vida. A ver. Proteger a la naturaleza de la cual hacemos parte. Proteger a la naturaleza, protección. Coincido con la India, derecho a la vida. Derecho a la vida. Conservación de especies. Conservación de especies. Endémicas. No, conservación de su hábitat. Protección del hábitat y conservación del hábitat. Bueno, fíjense, cuando yo le preguntaba esto a la gente, hice el ejercicio de hacerlo a las afueras del Museo de Historia Natural en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Centenario, que a propósito es un museo muy lindo, está muy bien dotado, con bastantes hallazgos de tipo arqueológico, prehistórico en la Argentina. Tiene unos osamentas muy bellas, muy bien conservadas de los diferentes muy dinosaurios que hubo aquí en la Patagonia, en el sur argentino, y otras especies que son propias de las regiones acá argentinas, sobre todo selváticas, que vienen a ser animales exóticos, y otra parte que es animales africanos. Todos estos animales se encuentran disecados en vitrinas, ¿sí? Que fueron donados o que de algún modo se utilizaron como un estudio, no es que fueron, los cazaron y no. No, eso es recolección científica. Claro, recolección científica y controlada, por supuesto. Entonces la gente, cuando yo les preguntaba eso, obviamente estaban un poco más sensibles al respecto, y es que no es lo mismo saber que hay animales afuera, ¿cierto?, que están padeciendo un peligro inminente, como el jaguarete, que es el jaguar argentino, ¿cierto?, y verlo ahí en la vitrinita disecado. Entonces, si no queremos verlos ahí disecados y no de otra manera, ¿cierto?, y saber que ya desapareció esa especie, porque en el museo hay algunas especies que ya prácticamente no existen, ¿cierto?, debemos entonces tomar conciencia y, ¿por qué no?, ¿cierto?, generar una Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
al menos de los animales, no sé si de las plantas después se podría plantear, pero de verdad es importante, porque si no, o sea, ¿por qué respetamos los derechos del hombre y es que el resto de especies del planeta no tienen derecho a nada? No tienen derecho a que se les proteja su lugar de hábitat, su propia vida. Es que miren, todos están de acuerdo en la vida, entonces la vida. Lo que pasa... Pero hay una cosa, entonces hay que proteger los ecosistemas para que se garantice la vida de todas las especies, inclusive la de los humanos, la especie humana. Y protegerlo, pero bien, todos los y proteger ecosistemas. los ecosistemas, ¿qué implica? No, pero es que espere que esta discusión que plantea Carlos es una discusión muy profunda. Claro. Porque si usted va a plantear una carta de derechos de los animales, se supone que el primer derecho tiene que ser la vida. Claro, y entonces se supone que todos los habitantes del mundo tienen que volverse vegetarianos al menos. Tal cual. Al menos. Y ¿sí? No, es así. Hay una cadena alimenticia. Y eso es muy complicado. Y no consumir productos que devengan algún tipo de mineral, etcétera, etcétera, por el tema de proteger el hábitat. Porque hay otra cosa de lo que dice Carlos. No de la declaración, sino en el sentido en que habla de los museos, por ejemplo. A mí me parece, mi posición personal, me parece cuando conocí los museos acá y el acceso que tiene la gente a los museos, a conocer las especies de su país, eso es re importante. Además porque acá en los museos en Argentina hay científicos que se encargan de hacer una pedagogía en los colegios, las universidades participan también allí, y eso yo lo he visto acá muchísimo. Yo incluso le compartí a mis estudiantes fotos del museo de acá, porque eso no lo tienen los chicos allá. Los chicos, y muchas problemáticas de las que hoy hemos hablado, es porque la gente tiene un desconocimiento de sus especies. Sí, de las especies, por ejemplo, que habitan solamente en nuestro país, y la importancia de conservarlas. A veces se hace el trabajo contrario desde la escuela, ¿no? Van y los llevan a los zoológicos. Bueno, esa es otra discusión dura, ¿Para claro. qué lo llevan al zoológico? Y o sea, de esa manera usted le enseña, ay, tan lindo el animal salvaje que está ahí en la jaula. Y el niño lo ve, y yo recuerdo alguna vez que fui a un museo. Me impactaron las especies, ¿verdad? Era museo como tal, pero hay quieticas. Pero una cosa es cuando alguna vez también fui a un circo muy pequeño y vi el león en unas condiciones tremendas. Terrible, o sea, se nota. Sí, hay un problema, hay una discusión. Y lo que decía una de las chicas una de las señoras, aquí en la ciudad de Buenos Aires había un zoológico que tenía tradición, ¿sí? Y que quedan los puntos neurálgicos de la ciudad, y que es uno de los atractivos a nivel mundial de la capital, de Buenos Aires. O sea, el que viene a Buenos Aires tuvo que haber ido al zoológico. Pero fue una gran victoria que ese zoológico fuera decayendo, es decir, la gente no iba al zoológico. Y todo explota también porque hace unos años atrás el oso polar que tenían ahí literalmente se cocinó por dentro y se murió el oso polar. Y entonces toda la gente, se murió el oso polar, y ahí puso el dedo en la llaga ese evento. Claro. Es decir, ¿realmente este zoológico de la ciudad sirve para algo? Porque no va la gente, los trabajadores no les están pagando. Sí. Entonces, ¿sí tiene sentido esto? El gobierno de la ciudad, una de las poquísimas medidas inteligentes que toma es, vamos a convertirlo en un proyecto de ecorreservorio y no sé qué más, pero vamos a quitar el zoológico. Y por supuesto tiene que ser así. Ahora, hay otros zoológicos cercanos a la ciudad, hablábamos extra micrófonos, el zoológico de La Plata, el zoológico de Luján, donde uno se da cuenta que tienen los animales en unas condiciones horribles. Todo para la diversión, todo es para que, vea la especie ahí. No, es que la especie tiene su ecosistema, no podemos sacarla de allá y mostrarle a los niños. No, y es una cosa malvada, o sea, es macabro lo que pasa en Luján. Pero entonces lo que se debe conservar también son los ecosistemas. Es donde van a estar las especies. Claro, ¿sí? Un ecosistema es lo que, tiene absolutamente todo. El ecosistema es la unidad básica y fundamental de la naturaleza. Así como si usted le quita la casa. Entonces, por ejemplo, ahí es donde la gente tiene también que decir como, oiga, esta megaminería y esta explotación del oro, no solamente en Colombia, ¿sí? En otros países también, está afectando un ecosistema estratégico tanto para la flora, la fauna y para los humanos. Exactamente. Sí, entonces nosotros estamos
en constante relación, hay una relación entre los seres humanos y animales con la naturaleza. Y ahí es donde nosotros, yo estoy de acuerdo, debemos también elevar el nivel de conciencia. Por eso los museos también son importantes para elevar ese nivel en los chicos, por ejemplo, y en la sociedad en general. Los museos son muy importantes y acá eso ha sido un ejemplo, por ejemplo, pues para llevar a Colombia esa importancia de estudiar las especies que están en nuestros países. Para aquí terminar, nos decía Alexandra Bonpral, comunicándose directamente con nosotros, que en todo este marco legal, ¿verdad?, que habíamos hablado anteriormente, hay que generarle, o más bien, valorar los animales, no avaluarlos, que es diferente, ¿sí? Y también el tema del tráfico de animales legal, o no sería tráfico, sería la comercialización, la mercantilización de los animales de manera legal, por ejemplo, tiendas de mascotas. Entonces yo voy y compro el perrito, ¿cierto? Y no lo puedo criar. ¿Qué hago? Entonces lo regalo o lo tiro por ahí. Yo realmente no estoy de acuerdo con las tiendas de mascotas. Eso también debería acabarse. Hay muchos animales que ya están y hay que adoptarlos. Y hay la opción de adoptar. Justamente ahí mismo en Parque Centenario los fines de semana hay unas personas que se paran para que los otros visitantes vengan y adopten los animalitos. Pero es muy cruel que uno pasa por una tienda de mascotas, las que quedan ahí sobre la Caracas en Chapinero por Bogotá, y uno va y mira los perritos, los gaticos ahí con una carita, a ver quién los va a llevar, y bueno, y si crecen esos animalitos ahí, ¿será que crecen? ¿Se mueren? ¿Qué pasa? Porque los animales tienen que seguir viviendo y todo el tiempo uno ve animales pequeños ahí. ¿Será que los venden todos? Y puede que no. Eso apuntándolo. Y también un saludo a Melissa Ivonne Mendoza Mayorga, que nos escucha todos los días, todos los sábados desde Bogotá. Oiga, y un aporte de Ángela, el oso hormiguero, ¿cómo es que es el nombre científico, Alan? Que nos dijo. Ahí no lo dijo. Vermilingüo. Perfecto. Muy bien, gracias, Ángela. Bueno, como siempre, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Yo siento a modo ya personal que la verdad ha sido un programa muy pedagógico. Mucha discusión también, ¿no? Me encantó, la verdad que me encantó, a modo personal me encantó. Bien, Miguel, nosotros tenemos una dinámica en el programa, ya a modo de conclusión, que es al finalizar dejarle un mensaje, una invitación a todos los oyentes, ese último mensaje con base a lo que se ha tocado en el tema. Y eso lo hacemos en el orden en el cual deberían de ser las cosas, por la izquierda. Así que, Miguel, proceda. Bueno, primero agradecer por la invitación, por conocer este espacio. Creo que se hace algo bastante importante con este tipo de discusiones, se aporta bastante. Y como modo de conclusión, yo creo que lo primero es, hay que profundizar sobre el tema. O sea, esto implica unas complejidades y tiene unas aristas que no se pueden desconocer en el tema económico, en el tema político, en el tema de las poblaciones que se han visto obligadas también a recurrir a este tipo de cosas tanto por el tráfico legal o ilegal de estos animales. Y creo que hay un llamado importante a la sociedad en general para ver cómo también estamos abordando estos temas y para ver también cómo podemos coexistir también con esto, también entendiendo que es importante, o sea, no caer, digamos, en ese proteccionismo que a veces puede parecer un poco irracional, sino también tener un equilibrio y entender que pues eso también hace parte de la transformación de la humanidad y que la humanidad también requiere de ciertos recursos animales, pero sí tiene que haber un cierto equilibrio y no, pues creo que con eso, agradecer nuevamente. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Miguel, el equilibrio es importante porque, vuelvo y repito a los oyentes y a la mesa de trabajo, hay una relación muy estrecha entre los seres humanos y animales con la naturaleza. ¿Sí? Nosotros, a diferencia de los animales, sí prevemos y podemos evitar los impactos negativos de muchos de nuestros actos, pero hay una relación y hay que defender, ¿sí? ¿Sí? Movilizarnos también por defender los ecosistemas que nos van a permitir también proteger a esas especies, flora y fauna en general y al ser humano también. Entonces,
Y hay muchas campañas, por ejemplo, esto del páramo de Santurbán en su momento tuvo un impacto y la gente se organizó. Es que siempre la organización es importante, ¿no, Brian? Sí. Bueno, precisamente eso con lo que termina Pilar es defender estos ecosistemas, tener en cuenta de que eso es como un engranaje que si hace falta una partecita va a afectar a la otra. Si hace falta una especie, seguramente de algún modo nos vamos a ver afectados, van a llegar problemas para el ser humano. También para cuidar la vida de los seres humanos es importante cuidar la vida de los animales. Claro. Bueno, cada uno tiene la responsabilidad de hacer algo para aportar en este tema. No maltrate sus animales, no maltrate sus mascotas, no compre mascotas, ¿cierto? No visite zoológicos, por favor. Y por otra parte, si usted desea ser vegetariano, vegano, perfecto. No obligue a los demás que no lo sean, ni los atropelle. Bien. Ni los atropelle. Son una serie de tips y consejitos. Hay que vivir en armonía, hay que proteger los animales, por supuesto, pero hay acciones culturales que uno puede desarrollar. Si usted iba a las peleas de gallos, no vaya. Así vaya a tomar cerveza solamente. No vaya. Tenemos que cambiar esa cultura. Está todo muy bien en el marco, por ejemplo, del Festival Nacional del Coleo. No, pues todo es muy lindo. Horrible. Pero eso es una práctica terrible. ¿Por qué no nos podemos reunir como cultura llanera a hacer otra cosa? Claro, y una última cosa, una cuñita, Alan, nosotros hemos hablado y tuvimos un programa sobre el referendo por el agro aquí en Argentina. Bueno, hay un comité de voluntarios en Argentina, mañana se va a hacer un taller de voluntarios del referendo por el agro colombiano, capítulo Argentina, es a las 15 horas, 3 p.m. aquí en Argentina, en Venezuela 2468. Para quienes estén interesados, es un taller donde se va a hablar sobre este tema y las diferentes actividades que se van a organizar para la recolección de firmas en Argentina. Perfecto, y además hoy a las 20:30 horas vamos a estar abriendo las puertas para la segunda proyección del Abrazo de la Serpiente en Uruguay 862. Y salsa y el Abrazo de la Serpiente, y además el concurso de poesía en homenaje a Leopoldo Marechal. Se pueden ir inscribiendo. Esto es Venga que no es para eso. Recuerden, y nos despedimos con esta última frase: ojalá algún día, como decía Eduardo Galeano en El derecho al delirio, a la iglesia también se le ocurra dictar otro mandamiento que se le había olvidado: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Esto es Venga que no es para eso. Nos escuchamos dentro de 8 días. Muchísimas gracias y le damos el paso a los compañeros de Mandioca Radioactiva. Hasta la próxima.